y con la caída, al contrario de lo que sucedía ayer, del sector petrolero. Vamos a analizar la escena de los mercados con la ayuda de Joaquín Robles. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo has vivido esta sesión? ¿Con qué nos quedamos? Sobre todo, como decíamos, esas declaraciones de Vladimir Putin. Por un lado, nos anunciaba primero el ministro de Defensa por la mañana que se retiraban parte de las tropas. Por otro lado, Putin luego en conferencia de prensa con Olaf Scholz diciendo que no quiere la guerra, que está dispuesto a seguir con el diálogo en el marco de la OTAN y de las diferentes conversaciones con Occidente. ¿Qué podemos esperar teniendo en cuenta que estamos viendo estos vaivenes, ¿no?, en el mercado en función de las declaraciones que vamos conociendo? Bueno, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es cómo puede reaccionar el mercado en el caso de que la tensión continúe incrementándose, ¿no? Lo hemos visto durante la sesión de ayer. Hoy, por suerte, esa retirada de tropas lo que está generando es que poco a poco el mercado vaya recuperando y, sobre todo, tanto las principales bolsas como también las materias primas recortando poco a poco. Y yo creo que ya los inversores vuelven a mirar, ¿no?, de cara a otros indicadores como la inflación. Hoy se publicaba, de hecho, el IPP en Estados Unidos, que ha vuelto a superar las expectativas, y lo que hace pensar es que las lecturas, tanto de febrero, marzo y abril, pueden ser todavía más superiores, así que a medida que se vuelve a reabrir esa vía diplomática entre Rusia y Ucrania, los inversores vuelven a pensar en qué van a hacer los bancos centrales en las próximas reuniones. Joaquín, si miramos al IBEX 35, que, bueno, como decía Raquel, ha terminado con una subida bastante abultada, la verdad es que lo que más ha destacado por la parte verde, por así decirlo, ha sido Siemens Gamesa. Es una compañía de la que se ha hablado, mucho, sobre todo en los últimos años, después de todos esos cambios que ha tenido en el puesto de consejero delegado, después de todos esos profit warnings. Hoy lo que hemos conocido ya es el último rumor de OPA. Ahora lo que pasa es que un accionista de Siemens Energy, que a su vez es accionista mayoritario de Siemens Gamesa, le ha pedido a la alemana que lance una OPA de exclusión. Básicamente tendría que ser de exclusión de Siemens Gamesa. De momento no es tampoco ni siquiera un rumor, de momento es una petición que se le hace por parte de un accionista a Siemens Energy, pero podría ser o debería ser la OPA definitiva de Siemens Gamesa, teniendo en cuenta la de problemas que ha tenido también en los últimos meses. Es difícil de saber, pero es verdad que si analizamos el comportamiento de Siemens Gamesa durante los últimos años, es curioso que después de tantos profit warning, el precio de la acción ha ido recuperando, ¿no?, anualmente todas esas fuertes caídas, y durante este año es verdad que ha coincidido su profit warning con un periodo de fuerte inestabilidad en las bolsas y todavía no le ha dado tiempo, pero veremos, ¿no? Al final este tipo de operaciones corporativas, en ocasiones, como está siendo el caso, benefician a los accionistas, pero bueno, ya hubo estos rumores hace escasamente 10 días y la compañía dijo que no iba a participar en el corto plazo en este tipo de operaciones, así que bueno, veremos si esta petición finalmente sigue adelante, pero yo creo que Siemens Gamesa lo que está más centrada es en todo el tema de las cadenas de suministro, de si va a poder cumplir los plazos de todos los proyectos que tiene ahora mismo y de la evolución de las materias primas. En el lado de las caídas, Joaquín, durante la sesión de hoy destaca el sector energético, el sector petrolero principalmente. Hoy caída en los precios del crudo, estamos pendientes de qué pasa con Irán, pero también de esas tensiones geopolíticas, como decíamos, con Ucrania, pero sin perder de vista lo que pueda suceder en el mercado si Irán puede volver a incorporarse de manera oficial, ¿no? Pero lo que hemos visto, por ejemplo, las caídas en los títulos de Repsol, lo veíamos también en las petroleras estadounidenses como Exxon o como Chevron. Teniendo en cuenta que este sector también está muy sometido a estos vaivenes de los que estamos hablando en los últimos tiempos, ¿qué recomendación nos haces? Bueno, nosotros el sector energético y más relacionado con el petróleo y el gas nos parecía una muy buena alternativa a principio de año, sobre todo porque históricamente este tipo de compañías habían servido de refugio contra la inflación, pero también hay que tener en cuenta que los precios del petróleo se han elevado más de un 20% en lo que va de año y muchas de estas compañías lo han hecho también de forma similar, por lo que gran parte de este aumento potencial de los beneficios ya estaba descontado. Ahora mismo estamos en un entorno en el que el petróleo se está moviendo entre los 94 y nosotros pensamos que podría llegar incluso hasta los $100 durante este segundo trimestre del año. Claro, aquí tenemos dos alternativas, ¿no? Por un lado, es verdad que los precios pueden seguir subiendo y esto va a beneficiar a las compañías, pero que suban esos precios significa ejercer todavía más presiones de inflación y que los inversores empiecen a dudar de cómo van a gestionarlo los bancos centrales y que esto pueda desembocar en una desaceleración económica, que eso obviamente pues también frenaría el consumo. Entonces, tenemos partes positivas, partes negativas. Nosotros, aunque seguimos pensando que todavía le puede quedar algo de margen
de subida. Este tipo de compañías relacionadas con el petróleo cada vez las vemos más limitadas, ¿no? Y en el caso, a lo mejor, puntualmente de Repsol, es verdad que superió una resistencia muy importante en torno de los 11,65, pero a medida que se está acercando a los 12 euros no nos parecería tampoco mala alternativa al empezar a recoger beneficios que darse a la expectativa, porque seguimos pensando que este año va a ser de una mayor volatilidad que el año pasado y también nos puede dejar oportunidades de compra a las caídas. Joaquín, y de vuelta a Wall Street, hoy tenemos a una compañía que está subiendo con mucha fuerza, es Nvidia, más de un 8% de subida. En unas horas tan solo vamos a conocer los resultados de la compañía, una empresa que, por cierto, lleva una caída de en torno al 30% desde los máximos. ¿Qué podemos esperar de los resultados de esta compañía? Bueno, la verdad que no he visto, ¿no?, con detalle cuáles son las previsiones, pero desde luego tiene un comportamiento, ¿no?, similar a dos de las principales compañías tecnológicas que en esta temporada de resultados han tenido caídas muy fuertes, como son el caso de Netflix, de Amazon, compañías que, a diferencia de las otras grandes, de las FANG, no venían con esa caída acumulada, así que vamos a tener que ver los resultados con detenimiento, sobre todo cómo reaccionan los inversores a ellas, porque en función de si cumplen o no las expectativas, ya lo hemos visto, ¿no? En el caso negativo, como he comentado, Facebook y Netflix, caídas del 20%, pero en el caso positivo también, como vimos en Apple, en Tesla, en Amazon, en Google, subidas del más del 10%. Así que no nos extrañaría ver algún tipo de subida o bajada de doble dígito, y yo creo que esto debería preocuparnos, ¿no?, de cara al futuro, porque al final estas son las compañías más grandes del mundo y las que mejor valoradas deberían estar. Entonces, esta discrepancia, ¿no?, entre el mercado y las previsiones que lanza la propia compañía no deberían de distar tanto ni generar este tipo de volatilidades. Pues tomamos muy buena nota. Joaquín Robles, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene. Igualmente, muchas gracias.